Las sentencias y los votos particulares. El artículo 164 de la Constitución regula los efectos de las sentencias del TC. Se deben publicar en el BOE, al contrario que las sentencias que dicten los órganos del Poder Judicial que no se publican en el BOE. Tienen valor o efecto de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y contra ellas no cabe recurso alguno. Todas las sentencias tienen plenos efectos frente a todos, o efecto erga omnes, salvo las que se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, que normalmente son las sentencias que se dictan en los recursos de amparo y que sólo afectan a las partes. Lo mismo lo prescribe el artículo 38.1 de la LOTC para las sentencias de inconstitucionalidad, esto es, no las dictadas en recurso de amparo. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las sentencias son distintas según el tipo de proceso constitucional. En los recursos de inconstitucionalidad, el TC declara ley constitucional o inconstitucional y en este caso también su nulidad. En los recursos de amparo, el artículo 55 de la LOTC establece que la sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes. A. Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos. B. Reconocimiento del derecho o libertad pública de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. C. Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación. En los conflictos de competencia, el artículo 66 de la LOTC dispone que la sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará, en su caso, la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieran viciados de incompetencia. En los conflictos en defensa de la autonomía local, el artículo 75.5 de la LOTC señala algo parecido a esto, pero sin la posibilidad de anulación de la norma o disposición. La sentencia declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, determinando según proceda la titularidad o atribución de la competencia controvertida. Los miembros que estén en minoría y discrepen de la sentencia pueden formular un voto particular. Así lo prevé el artículo 90.2 de la LOTC. El presidente y los magistrados del tribunal podrán reflejar en voto particular su opinión discrepante siempre que haya sido defendida en la deliberación, tanto por lo que se refiere a la decisión como a la fundamentación. Los votos particulares se incorporarán a la resolución y cuando se trate de sentencias, autos o declaraciones, se publicarán con estas en el Boletín Oficial del Estado. Los votos particulares pueden ser de dos tipos: discrepantes, si no se está de acuerdo con el fallo o decisión, o concurrentes, cuando se está de acuerdo con el fallo o la decisión, pero no con la fundamentación o motivación. La cuestión de inconstitucionalidad y la suspensión. La cuestión de inconstitucionalidad aparece regulada en los artículos 35.1 de la LOTC y 5.2 de la LOPJ, en los términos siguientes: cuando un órgano judicial considere en algún proceso
que una norma con rango de ley, aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional con arreglo a lo que establece su ley orgánica. Se añade que cuando pueda haber una forma de interpretar la ley de manera que sea constitucional, entonces el juez no podrá plantear la cuestión al TC, como señala el artículo 5.3 de la LOPJ. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional, tanto en caso de recurso del Estado contra una ley autonómica como en caso de conflicto de competencias que plantee el Estado contra alguna comunidad autónoma. Ello produce efecto suspensivo inmediato, según el artículo 161.2 de la Constitución. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. La suspensión es sólo provisional, mientras el TC se pronuncia sobre ella en los primeros 5 meses. Por el contrario, cuando la impugnación o el conflicto lo plantea una comunidad autónoma contra el Estado, la suspensión no es automática. La comunidad autónoma puede pedírsela al TC y éste puede concederla o denegarla.